Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Un tiempo que no sería posible de no ser por su voluntad. Le damos gracias a Dios y le pedimos que en esta reunión el Señor envíe de su Espíritu Santo a fin de que nos hable, de que nos enseñe a través de su palabra, que hable a nuestras vidas para señalarnos qué cosas tenemos que corregir, para que podamos tener evidencia del camino correcto, no del camino que cada uno de nosotros puede pensar que es el camino correcto pensando que está bien, sino que nos muestre el camino conforme a la voluntad y a la verdad de Dios, no conforme a la verdad del hombre. Estamos en un mundo en el que cada persona sobre la tierra tiene su verdad, tiene su propia estructura de considerar las cosas que son correctas y las que no son. Si reflexionáramos un poco en esto, pensaríamos entonces que hay muchas verdades, pero solo hay una verdad irrefutable, una verdad que es real, una verdad que ha salido de la boca de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo hay una verdad. Existe un pasaje en la Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo está delante de un hombre llamado Poncio Pilato. Nuestro Señor ha empezado a ser juzgado, señalado y va a ser sentenciado a muerte, no solo por Poncio Pilato, sino por todos nosotros, particularmente por la clase religiosa de la época, particularmente por aquellos que habían sido engañados y sus mentes habían sido cautivas, principalmente porque el espíritu de maldad estaba pensando que estaba triunfando sobre nuestro Señor Jesucristo y estaba frustrando los planes de redención y salvación y de vida eterna para nosotros. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ha sido golpeado, ha sido insultado. No sé si está atado de manos. Y allí está un hombre que tiene autoridad en la tierra, como muchas personas en el mundo tienen autoridad, presidentes, gobernadores, líderes, pensando que esa autoridad la han ganado por sus propios méritos, considerando incluso que esa autoridad, y no estarían equivocados, es un favor de Dios. Aquí está este hombre llamado Poncio Pilato puesto en autoridad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le señala y le dice, si supieras la verdad, si supieras la verdad. Poncio Pilato se dirige a él diciendo la verdad, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y llama a nuestro Señor Jesucristo la atención de este hombre de una manera
de exhortar a través de la palabra con mansedumbre y humildad, diciéndole: tú no tendrías ninguna autoridad si esta autoridad no te hubiera sido dada del cielo. ¿Cuál es la verdad? Incluso al estar aquí reunidos este día, podemos preguntarnos cuál es la verdad, en qué verdad creen ustedes, en qué verdad creo yo. Luego entonces hay muchas verdades, solo hay una verdad, la única verdad es la palabra de Dios. Y hay una exhortación para mantenernos en esa línea. Y la única manera de encontrar la verdad, de buscar la verdad, de conocer la verdad, es yendo a la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios, la palabra escrita que ha llegado a nosotros a través, sí, de ese libro que se llama Biblia. Sé que no es sencillo. En su momento, hace algunos años, yo mismo me apartaba de aquellas personas que veía que traían un libro generalmente de pastas negras en su mano o bajo el brazo y después lo abrían para querer compartir algo. Y no solamente yo, sino un grupo de amigos nos hacíamos a un lado, no queríamos escuchar, no queríamos saber. Porque ciertamente, cuando uno escucha hablar de la Biblia o escucha hablar de Dios, el pensamiento del hombre automáticamente empieza a considerar religiones. Déjame decirle que no les estamos hablando de ninguna religión. Allá afuera hay muchas religiones, cada quien puede escoger la que mejor quiera, de muchos nombres, de muchas denominaciones, cada religión argumentando la verdad, cada religión dirigida por un hombre. Pero déjeme decirle que ninguna religión lleva a la verdad. Ninguna religión lleva a la libertad. Lo único que puede conducirnos a la verdad y a la libertad es la palabra de Dios, es la Biblia. Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la Biblia, pero no queremos. No queremos. No es algo que nos llame la atención. No es algo que sea motivador, atractivo. Nadie quiere escuchar. Ni adultos, ni jóvenes, mucho menos los jovencitos. Y a veces cuando los jovencitos escuchan y crecen, se apartan. No quieren saber más nada. Sé que no es sencillo, pero no hay otra verdad. Es la única verdad. Y Dios quiere exhortarnos, llamar nuestra atención en el día a día para decir: ven, ven, ven. Tengo grandes cosas que mostrarte, cosas que decirte, cosas que van a producir el hecho de que puedas tener una relación conmigo, dice Dios. ¿Qué necesita el hombre para acercarse? Necesita conocer la palabra de Dios. No hay otra manera. Algo tiene que ocurrir en la vida de las personas. Yo no sé si a través de una necesidad, si a través de una tragedia, si a través de una enfermedad, si a través de una crisis en la cual el hombre no encuentre la salida y necesariamente tenga que buscar y decir, aún aunque no lo sepa: Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios te dirá: aquí estoy. Tú no me ves, tú no me percibes, pero aquí estoy. Aquí estoy. Para todos hay aspectos en nuestra vida en los cuales debemos ir ante Dios para pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos ayude, que nos enseñe en relación a su palabra, y que su palabra nos evite ceder
ante las tentaciones, ceder ante las pruebas, ceder ante la frustración, ceder ante las cosas que consideramos que no son posibles. Y tenemos que ir delante de Él. Quizás el mismo orador esta mañana tiene que ir delante de Dios para decir: Señor, lo que hacemos no lo hacemos para satisfacer nuestra propia necesidad, nuestra propia soberbia, nuestra propia vanidad. Dios está hablando a un profeta en el Antiguo Testamento, y la Biblia dice que el Señor habla y dice: busqué, busqué, busqué. Dios está buscando cuando es el hombre el que tiene que buscarlo, pero es Dios el que viene a buscar al hombre, y esta es su misericordia. Y Dios dice: busqué, busqué, busqué por todo lugar, busqué por todo camino. ¿Qué buscaba Dios? Y la Biblia me responde y dice: busqué un hombre, una mujer que quisiera pararse en el camino. ¿Habrá alguien que quiera pararse en el camino el día de hoy? Pararse en el camino para que Dios le hable. Pararse en el camino para que Dios pueda llevar a cabo los propósitos que tiene para el hombre, dice la palabra. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Habrá alguien que quiera pararse? Y el hombre puede responder: Señor, no puedo. No entiendo, no me es comprensible. Ayúdame. Ayúdame, Señor. En la medida que tú despiertas esta necesidad de conocerte. Por eso te pedimos esta mañana, oh Dios, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Y que esta palabra, Señor, llegue para aquel que la necesita. Llegue para aquel que te está buscando. Llegue para aquel que hace preguntas y requiere respuestas para su vida, respuestas que no le puede dar el mundo, respuestas que no le puede dar ningún hombre, pero Señor, tú tienes todas las respuestas. Todas las respuestas están en tu palabra. Ayúdanos esta mañana. Trae un bálsamo sobre mi vida, un bálsamo de sanidad. Trae una frescura esta mañana, para que yo pueda ser fortalecido, para que mi fe pueda ser renovada. Señor, para que mis esfuerzos verdaderamente vayan en el sentido de glorificarte a ti, el único que merece toda la gloria, y a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. En un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de problemas que no puede ver la verdad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos esta mañana, Padre. Ciertamente y humanamente yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Tú eres Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Señor, permíteme esta mañana proclamar tu palabra. Permítenos declarar, Señor, que seremos guiados por tu Espíritu y no por el espíritu de este mundo. Permítenos, Señor, saber que tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Toda vez, Señor, que nosotros hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador y como nuestro Redentor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque muchas veces he dudado.
Y esa duda, Padre, no me deja seguir adelante. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame para que mi fe sea fortalecida y mi dependencia para ti sea permanente. Y creer, Señor, estar convencido totalmente que no hay nada imposible para el que cree. Ayuda a mi incredulidad esta mañana, Señor. Ayúdame, Señor, para saber que tú no viniste a señalarme, a juzgarme, a condenarme, porque aún esto es esclavitud, sino, Señor, que tú viniste para salvar las almas, para encontrar lo que se había perdido, para transformarnos, Señor, en lo que tú deseas que seamos transformados todos y cada uno de nosotros. Padre, ayúdame a estar convencido de que mi futuro está en tus manos. No está en mi capacidad, no está en mi inteligencia, aunque ciertamente tú nos das dones, atributos, capacidades, Señor, pero estos dones, atributos y capacidades deben estar basados, Señor, en tu palabra, deben estar basados en tu presencia, deben estar basados en nuestro Señor Jesucristo, que es la roca, es nuestro castillo, es el lugar en donde verdaderamente estamos y nos sentimos seguros. Ayuda, Padre, para que tu Espíritu Santo tome el control de mis pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Ciertamente, Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén y amén. Y esta mañana déjeme leerles una escritura que la estuvimos viendo en las reuniones pasadas. Está en la primera carta de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1. Y tiene que ver con lo que estamos hablando esta mañana. Permítame recordarles, Juan empieza escribiendo esta carta de una manera amorosa, diciendo: amados, amados, no creáis a todo espíritu. Cuando él dice que no creamos a todo espíritu, luego entonces quiere decir que hay varios espíritus. No crean a todo espíritu, sino pidan a Dios que les permita discernir cada espíritu y si estos espíritus son de Dios. Porque muchos hombres han salido por el mundo, particularmente incluso aquellos que conocen la palabra de Dios y que la usan para pervertir la voluntad y los propósitos de Dios. Y continúa diciendo Juan: en esto conocerán el Espíritu de Dios. ¿Cómo para nosotros hoy conoceremos el Espíritu de Dios? ¿Cómo podremos saber cuál es el Espíritu verdadero? Y Juan nos da la respuesta, porque dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Luego entonces, para nosotros la evidencia es que nuestro Señor Jesucristo vino en forma de hombre, nacido de una mujer, a cumplir un propósito. No vino a esta tierra como Dios. Era la imagen de Dios. Era la personificación de la gloria de Dios. Pero era hombre. Y aquí está Juan diciendo que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y por lo tanto, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese espíritu en la Biblia se señala como el espíritu del anticristo. Pablo dice que el espíritu del anticristo está en acción en el mundo. Y como su nombre dice, el anticristo va a tratar de apartarnos de todas las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de su palabra y a través de su Hijo. Amados, hijitos, nos habla el Señor esta mañana y dice: vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Y esto debería alegrarnos simplemente por el hecho de saber que tengo una identificación. Somos hijos de Dios. Puede usted esta mañana, ahí donde está, en su casa o está presente, puede decir: soy un hijo de Dios. Cristo me ha redimido. Soy un hijo de Dios. Y hemos vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los que no reconocen a Jesucristo en carne son del mundo. Y la gente que no conoce a Jesucristo habla de las cosas que podríamos decir para nosotros del día al día, las cosas que aparentemente son importantes, las cosas de las que prácticamente todos nosotros hablamos en el día a día. Y no es que el hablar de ellas esté mal. El problema es que cuando hablamos de ellas no reconocemos que todas las cosas nos son posibles por la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto de manera permanente debemos agradecer por todas las cosas, por todas las bendiciones, por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Aún en situaciones difíciles, aún en situaciones de escasez, aún en situaciones de enfermedad, Dios desea que mi confianza esté permanentemente en Él y en nadie más, y que yo me mantenga en esa confianza que se manifiesta en fe, para que entonces la palabra de Dios haga efecto en nosotros cuando me dice que para el que cree todo es posible, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que saber que aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, que lo han reconocido como el Hijo de Dios, inmediatamente hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y por eso termina diciendo esta carta: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios escucha la palabra de Dios. Pero el que no conoce a Dios no escucha y no puede conocer. En esto conoceremos el Espíritu de verdad. En esto conoceremos el Espíritu de Santo, y no el espíritu de error que viene a nuestras vidas a confundirnos. Durante esta semana, el Señor me ha llevado a un punto de reflexión que tiene que ver con lo que estamos hablando esta mañana. Y el Señor me llevaba a recordar. Tenía yo alrededor de 14 años. Estaba en la preparatoria. Y tenía yo que dar una clase. Una clase, creo que era de biología. Y tenía que hablar de algunos aspectos específicos. El tema es lo de menos. Algo tenía que hablar del alcohol, de la fórmula del alcohol y los usos del alcohol y las formas diversas de
de este producto químico. Días previos yo recuerdo que me la pasé algunas horas buscando en los libros, en la biblioteca, preparando esta clase. Y el día de dar la clase llegó. Y yo me levanté frente al grupo y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar de las cosas que había estado investigando, que había estado leyendo. No sé cuánto tiempo habría transcurrido y si había consumido la hora de la clase. De repente la maestra se levantó y me dijo: siéntate porque yo creo que ni tú mismo sabes de qué estás hablando. Puede pasarnos esto. Déjeme decirle que durante esta semana el Señor ha traído un par de pensamientos que los he compartido con ustedes. Uno de ellos está señalado en la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a dos de sus discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. Y el Señor me llevaba a la pregunta personal de decir: ¿y de qué espíritu soy? ¿Cuál es el espíritu que mora en mí? ¿Lo que mora en mí es el Espíritu de Dios? ¿Lo que mora en mí es el Espíritu Santo? ¿O qué espíritu está obrando en mi vida el día de hoy? Y el segundo pensamiento que ha venido es en relación a otra escritura en donde el Señor sana a un muchacho que está endemoniado. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta al Padre que si cree que es posible que nuestro Señor Jesucristo lo pueda sanar, este hombre dice: sí creo, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor me llevaba incluso esta mañana a estos dos aspectos, quizás pensando que están ligados: la incredulidad y el no saber cuál es el espíritu que mora en mí, cuál es el espíritu que predomina en mi vida. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 51. Permítame leerlo. Y dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 51. Lo leímos la vez pasada. Y dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Envió mensajeros para que hicieran preparativos para nuestro Señor Jesucristo a esta aldea. Pero estas personas no le recibieron porque sabían que nuestro Señor Jesucristo no iba a permanecer con ellos. Y como no le recibieron, entonces Jacobo y Juan, que eran dos de sus discípulos, se enojaron y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo sobre estas personas, como hizo el profeta Elías, y los consuma? Dice la Escritura, Lucas 9:55, entonces nuestro Señor Jesucristo, volviéndose hacia ellos, los reprendió. Recuerden que eran discípulos. Los reprendió. Ustedes no saben
de qué espíritu son. Y termina diciendo este pasaje, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas de los hombres se pierdan. Escucha hoy, Jesucristo no ha venido para que tu alma se pierda en la eternidad, sino para salvarlas, para dar vida eterna, para dar vida en abundancia. Para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que les está diciendo a estos dos discípulos. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Si no somos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no predomina en nuestras vidas, ¿cuál es el espíritu que domina nuestras vidas hoy? Yo le invito para que usted se haga esta pregunta en esta mañana. ¿Será un espíritu de indiferencia? ¿En el que realmente no me importa y no necesito a Dios en mi vida? ¿Será un espíritu de incredulidad? ¿Será un espíritu de soberbia o de vanidad el que me domina? ¿Será un espíritu de deseo que únicamente quiere las cosas materiales y las cosas que puedan traer satisfacción para mi vida y para mi alma? ¿Será un espíritu de maldad que me lleva a ofender y a lastimar a los demás? ¿Será un espíritu que me lleva a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios? Que ejemplos el día de hoy abundan. ¿Qué espíritu que no está en el orden de Dios puede establecer sociedades en donde las sociedades le dan la espalda a Dios diciendo: Dios, no te necesitamos? Quizás no lo digan de manera consciente, pero sus acciones, su conducta, las cosas que implementan reflejan que dichas sociedades no quieren saber nada de Dios. Y esta es la pregunta que sigue prevaleciendo para nosotros. ¿Tenemos la certeza de saber esta mañana de qué espíritu somos? Por supuesto que en el corazón de Dios hay una respuesta. En el corazón de Dios hay una respuesta cuando la pregunta es: ¿saben de qué espíritu son ustedes? Y la respuesta debe de ser: somos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos del Espíritu Santo porque la palabra del Señor dice que mi cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, para que Él habite. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, esto tiene que tener necesariamente un reflejo ante la sociedad. El reflejo del Espíritu que mora en nosotros debe de ser el reflejo del amor, como el amor que Dios manifestó al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir en sacrificio. De paz, de paciencia, de benignidad, de longanimidad, de mansedumbre, de humildad. En otras palabras, dando manifestaciones del fruto del Espíritu. Si alguien nos pregunta: ¿de qué espíritu eres? Del Espíritu Santo, por supuesto. Y no es que ya sea perfecto en este día, pero día a día me esfuerzo, sigo hacia adelante, pidiéndole al Señor que no me deje, pidiéndole al Señor que se mantenga a mi lado, pidiéndole al Señor que siga haciendo la obra en mí, que me siga transformando en el día a día hasta que yo me convierta en el producto que Dios desea conforme a sus propósitos y a su voluntad. ¿De qué espíritu somos?
Pero ¿acaso el solo desearlo es suficiente? Y es aquí en donde en el Evangelio de Marcos, también en el capítulo 9, a partir del versículo 14, en donde hay la descripción de un muchacho con un espíritu inmundo, un espíritu que lo había atrapado. Y dice el Evangelio, Marcos 9:17, Maestro, vino un hombre hacia él y le dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y este espíritu toma a mi hijo donde quiera. Lo toma, lo sacude, lo arroja al piso, echa espumajos por la boca, cruje los dientes y se va secando en el día a día. Médicamente pudiéramos hablar de un muchacho que tenía crisis convulsivas. Pero la Biblia habla de que este muchacho tenía un espíritu inmundo. Y si era un espíritu inmundo, no era el Espíritu Santo, no era el Espíritu de Dios, porque de hecho el Espíritu Santo aún no había venido. Estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra y el Espíritu Santo fue enviado después de que nuestro Señor Jesucristo se fue. Y este hombre dice, les pedí a tus discípulos que oraran por él, que echaran fuera este espíritu, pero no pudieron. Y nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta, que es el enlace de la segunda pregunta que he tenido durante esta semana. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? El hombre le respondió y le dice, desde niño. Jesús dice, traigan al niño. Y cuando se lo trajeron, Marcos 9:20 dice, le trajeron al muchacho a Jesús. Y cuando el espíritu que estaba en ese muchacho vio a nuestro Señor Jesucristo, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Dice el padre, esto le pasa desde niño. Y muchas veces el niño cae sobre el fuego y sobre el agua. Y expresado de otra manera, el padre decía, y Señor, ha estado a punto de morir. Pero si tú puedes hacer algo por él, Señor, si tú puedes hacer algo por él. Y dice este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre del muchacho dijo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Sí creo que puedes hacer las cosas, pero hay otra parte en mí que me hace ver otra realidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a esta incredulidad mía. Y este es el punto para nosotros. En este muchacho había un espíritu inmundo. Estaba poseído. Dice la palabra de Dios que aún los demonios reconocen y creen en nuestro Señor Jesucristo y tiemblan y se apartan de Él. La Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba con los demonios que habitaban en las personas, los demonios gritaban y decían, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? Aún no ha llegado el tiempo. Y se sujetaban a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el día de hoy también los demonios se sujetan a la palabra de Dios. Pero Señor,
Ayuda mi incredulidad. Sé, Señor, que puedo ser una persona distinta. Sé, Señor, que yo puedo dejar de ser una persona irascible, violenta, rebelde, vanidosa, soberbia. Sé, Señor, que muchas veces trato de alejarme de las cosas que no son agradables para ti. Sé, Padre, que a veces me envuelve la mentira. Sé, Padre, que a veces me envuelve el deseo por las cosas materiales, por las cosas deshonestas, por las cosas que no son íntegras. Sé que mis ojos se inundan de los deseos que, Señor, yo sé que te ofenden a ti. Y sé que tú puedes hacer algo, pero ayuda a mi incredulidad. Que algo suceda, Señor, en mi vida para que yo pueda tener esa confianza y esa certeza de que tú estás en control. Y para nosotros esta es la expresión. Primero, decirle al Señor, ayúdame, Señor, para identificar cuál es el espíritu que está morando en mí esta mañana. ¿Cuál es el espíritu que tiene tomada mi vida? ¿Cuál es el espíritu que me ha afectado desde hace muchos años y no me suelta? Un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión, un espíritu de desesperación, un espíritu de frustración, aún un espíritu de muerte, Señor. Porque muchas veces he dicho, ya quiero que mejor que todo se acabe de una vez. Y cuando identifiquemos ese espíritu que está afectando nuestras vidas, porque no se trata de una dolencia física. Alguien podría decir qué traducción física puede tener hacia el alma un espíritu de depresión o un espíritu de angustia o de tristeza. Es algo que afecta mi corazón, es algo que afecta mi mente, que me impide avanzar, que no me deja ser en el día a día, que me trae inseguridad, que me trae incertidumbre y que no puedo vencerlo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, sucede porque no saben de qué espíritu son. Y ahí nosotros debemos decir, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el proceso de ayuda empieza cuando Dios permite que el hombre pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que pueda reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y que una vez que yo reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios y que yo digo, yo, Señor, creo que eres el Hijo de Dios venido en carne, inmediatamente, dice la palabra que vendrá sobre la persona el Espíritu Santo a morar en la vida de esa persona e iniciará un proceso de transformación. No es instantáneo, pero la persona debe mantenerse allí diciendo, ayúdame, Señor, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero, Señor, convertirme en lo que tú deseas que me convierta. Un hombre que pueda alabarte y bendecirte y reconocerte en todos mis caminos. Un hombre que pueda manifestar tu amor hacia los demás. Un hombre que pueda darte gracias permanentemente a ti, glorificarte a ti, levantar mis manos y decir, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Y que a la medida que yo puedo hacerlo, Señor, sé que tu Espíritu Santo estará trabajando en mí, Padre, para producir una transformación. Y que en la medida que se produzca esto, yo tengo un deseo ferviente, Señor, de buscar tu palabra, porque tu palabra dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios y que lo que tengo que hacer es atesorar tu palabra, y ese Espíritu Santo que ahora mora en mí me va a ayudar en mi incredulidad. No es algo que yo pueda hacer humanamente, no es algo en lo cual, como en tantas situaciones humanistas
que dicen que simplemente debes de creerlo y debes declararlo con tu boca y que debes hacerlo. Esto solamente produce cambios transitorios, pero no produce un cambio permanente en nuestras vidas. El único cambio permanente en nuestras vidas va a venir en la medida que el Espíritu Santo nos vaya transformando. Pero necesitamos desearlo, necesitamos quererlo. Ayuda a mi incredulidad. Sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones de enfermedades, no cualquier enfermedad, enfermedades que los desgastan físicamente, enfermedades que los desgastan emocionalmente, enfermedad que los desgasta económicamente, enfermedad que aparta a sus familiares, enfermedad que los lleva a la frustración, a la depresión, y en la que ustedes pueden decir, aún en medio de esto, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y sabe que lo que va a ocurrir es que el Señor extenderá su mano inmediatamente hacia ustedes y los va a sostener. Y no los va a soltar. Y los va a levantar. Y va a poner los pies de cada uno de ustedes sobre un lugar seguro, sobre una roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo representa la palabra de Dios. Por lo tanto, debo de ir a la palabra de Dios. En el día a día. No hay otra manera. Lámpara a mis pies es tu palabra. Tu palabra alumbra mis caminos. Tu palabra me dirige. Tu palabra me consuela. Tu palabra me exhorta. Tu palabra me anima. Tu palabra me salva. Tu palabra me sana. Señor, ayúdanos esta mañana. Ayúdanos, Señor, para saber que somos tuyos y te pertenecemos. Que somos hijos de Dios. Que nos identifica la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que en la medida, Señor, que nosotros podemos estar convencidos de que esto es así, Señor, sigue trabajando en nosotros. Y haz que podamos creer. Y haz que podamos creer. Ayuda a nuestra incredulidad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque sé que en la medida que tú traes estos pensamientos a la vida de cada uno de nosotros, no nos pertenecen a nosotros, Señor, porque seguramente nos identificamos con muchos de nuestros hermanos que están pasando por la misma situación. Padre, te necesitamos. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios medios. Necesitamos de tu intervención divina, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para levantarnos en tu nombre, para decir que somos esforzados, para decir que somos valientes, para decir que no debo de temer ninguna circunstancia, porque sé que tú estarás con nosotros, que tú estarás conmigo. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdalos también a ellos, Señor, ayúdanos, Señor. Entendemos, Padre, que esencialmente este mundo no va a cambiar hasta que tú no regreses y establezcas tu reino. Pero mientras eso llega, Padre, fortalécenos en tu palabra, anímanos en tu palabra. Padre, tú sabes las luchas que tenemos cada uno de nosotros en el día a día. Yo también tengo mis luchas, Señor. Tú las conoces. Pero debe levantarnos el propósito, Señor, de que servimos al único Dios, al Dios eterno. De que nuestra motivación es agradarte a ti y no agradar a los hombres. Sabiendo, Padre, que tú eres el que haces todas las cosas, sabiendo que tú, Señor, eres el único digno y merecedor de toda gloria, de toda honra
y de todo poder. Quédate con nosotros, Señor. Que Dios los bendiga.